Pues ya estamos de este lado y vamos a arrancar con este tema que le estaba platicando hace un momentito sobre negligencia médica. ¿Y quién mejor que un gran experto, el doctor Leonardo Arturo Saucedo Sosa? Él es doctor en Derecho Penal y me da muchísimo gusto saludarlo porque siempre que viene pues aprendemos muchísimo y nos vamos dando cuenta de cosas que a lo mejor no le habíamos prestado tanta atención. ¿Cómo podemos saber que hubo una negligencia médica o bien qué es negligencia médica? Bueno, dentro del contexto de la medicina legal y deontológicamente hablando, en el tema de los profesionales de la salud, ¿verdad? Es muy importante que, aparte de sus conocimientos propios de la medicina, tengan los conocimientos en el ámbito jurídico, en su actuar, porque en ellos llevan la responsabilidad de una vida. Y para que no se caiga en una situación de dolo o culpa. La deontología es una rama de la ética que habla de la responsabilidad que tenemos como profesionistas. Y hablando del dolo y la culpa, puede haber dolo cuando hay una intención u omisión de parte del médico en su actuar. Y la culpa, ahí no hay intención, pero sí una responsabilidad de prevenir una circunstancia que no debe hacer, ¿verdad? Y hay dos aspectos importantes en un médico. Primero es la capacitación. Debe haber una capacitación constante en el conocimiento de su profesión, pero también debe tener cuando menos una capacitación en el ámbito jurídico, porque en su actuar que tenga conocimiento si a una acción o a una omisión debe tener una consecuencia. Y la responsabilidad médica es aquella con la que cuentan los especialistas con resultado de las consecuencias de su actuar. No sé si esté más o menos claro, ¿verdad? Ahora, hay unas cosas importantes que es la mala praxis, ¿verdad? Dice el doctor Oscar Vera Carrasco que una mala praxis es la omisión del médico que tiene una obligación con el paciente y no pone los conocimientos o la atención necesaria para solucionar una circunstancia, ¿verdad? Ahora, hay tres aspectos en la mala praxis. Lo que es la negligencia médica propia, ¿verdad? Que es el incumplimiento del ejercicio de su profesión, lo que debe hacer y no lo hace. Y la otra parte, sabiendo que no debe hacer, lo hace. Es decir, cuando un cirujano sabe que no tiene el expertise ni la praxis necesario, porque a veces es a veces sucede, sin embargo, cree que tiene los conocimientos y lo hace por poner un ejemplo, pero puede haber también otro tipo de circunstancias. Me tocó conocer un médico, pero eso fue en Estados Unidos, que él hacía tracas de plástico y a los pacientes que tenían algún problema les sustituía la traca y se las ponía por uno de plástico, ¿verdad? Al final de cuentas pues no funcionó, hizo mucho dinero, pero terminó en la cárcel, pero sabiendo que no debía, lo hacía. Entonces, eso pues les daba una expectativa a las personas que a final de cuentas no funcionaba y la gente se moría, ¿verdad? ¿Qué le parece si ahorita hacemos una pequeñitita pausa, vamos y regresamos y seguimos profundizando más en esto? Muy bien. Así que no se mueva, es muy interesante todo esto de la negligencia médica. Y bueno, estamos de regreso y estamos platicando sobre negligencia médica. Ahora, si nosotros acudimos con un médico, nos hacemos una cirugía o llevamos y nos dan unos medicamentos de los cuales uno, pues cuando das los datos dices que eres alérgico y cosas así y te están dando cosas que pues te van a hacer daño porque eres alérgico justo a eso. Y como te ponen el nombrecito ese de la farmacia, pues no tienes idea. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso se toma como negligencia? Sí. Hay tres responsabilidades. La responsabilidad administrativa es un apercibimiento. La responsabilidad civil es una consecuencia que tiene que pagar con dinero la mala praxis que hizo. Y la responsabilidad penal se paga con la cárcel, si realmente la consecuencia estuvo ahí. Ahora, aquí es bien importante, todo procedimiento, gran parte de las intervenciones o de una consulta tiene una norma.
Por ejemplo, hay una norma del expediente clínico. Ahí se acota perfectamente todo lo que el médico tiene que evaluar antes de tomar decisiones en un tratamiento o en una intervención quirúrgica. Ahí se ve que pues, tiene que haber tomado análisis, tiene que verse si él es el idóneo y el pertinente para hacer la operación, o si las circunstancias de los análisis debió darse cuenta si procede o no procede la intervención o el tratamiento que le está dando. Ese es el primer aspecto. Entonces, son cosas que pues, normalmente la gente mundana pues, no sabemos, ¿verdad? Claro. No sabemos. Entonces, ahorita desaparecieron 32 normas de procedimiento médico, entonces eso deja en cierto estado de indefensión para evaluar si un médico hizo o no hizo correctamente. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene dudas de una mala praxis, entonces hay que solicitar el expediente clínico para que un abogado o otro médico experto evalúe si las decisiones y lo que hizo está en lo correcto o no y se le finque una responsabilidad. Pero para solicitarla tú no la puedes solicitar como paciente, no te la dan. No, sí es lo primero que debes de hacer. ¿No te lo dan? No, pues te amparas. Hay procedimientos, te lo tienen que dar, o sea, no te lo pueden negar. Si llegas a un hospital particular o llegas a un hospital del Estado, cualquier circunstancia, pues no, nosotros no sabemos, o sea, pero sí tenemos que pedir el expediente clínico siempre, porque es la medida que tienes para en un momento dado defenderte ante una circunstancia omisa o de falta de conocimiento, o de falta de conocimiento, o de falta de expertise del médico para intervenirte. Pero eso no lo sabemos. O sea. No, y este tema aparte es larguísimo y que cree que el tiempo se nos está yendo. ¿Cómo le podemos hacer si alguien está pasando por algo así y se quiere acercar a usted? ¿Cómo se puede acercar? Bueno, mi teléfono es 44 44 95 05 67 y estoy a sus órdenes para cualquier asesoría. Muchísimas Un placer. Gracias. Muchas gracias y ojalá que en la próxima visita podamos seguir profundizando más en todo esto. Podemos continuar porque sí es un poco largo, pero podríamos hacer una extensión. Una segunda parte. Una segunda parte. Así es. Muchísimas gracias. Un placer. Feliz viernes. ¿Y qué les parece si continuamos de aquel lado?